Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 80ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 18 días desde nuestro último encuentro, en los que la pauta a todo nivel ha ido virando a lo que está ocurriendo con las consecuencias de la reestatización de YPF, cruzado con las fantasiosas pretensiones de una jueza neoyorquina que dice que puede hacer lo que quiere donde quiera. Pero parece que en las últimas horas ella y los fondos buitres nada más están de acuerdo con sus decisiones. El Estado argentino, mientras tanto, sigue aplicando todos los manuales de la marginación, defendiendo a empresas que se pasan bien por las partes de las leyes del sistema que la sostiene y poniéndole a su servicio tropa federal. Volvimos así a los años 20, pero del milenio pasado. Tal el caso de la empresa Gergalos, que ha transformado el abusivo bienestar de su casta en una cuestión de Estado. Las informaciones judiciales no pueden ser más de terror, más allá del puterío al que no nos referiremos con la sentencia de la causa vialidad. La Corte Suprema de Justicia ha decretado la impunidad de todos los curas violadores viejos. Otro que anda paseando por tribunales por corrupción es el expresidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, que será procesado por la llamada causa Segú. En los últimos 9 meses, la jueza Presca se puso casi impúdicamente accediendo a las solicitudes de los buitres de Burford, metiéndose tan en cuestiones en las que no tiene pies ni cabeza que hasta el Departamento de Justicia en las últimas horas también se le puso en contra. ¡Vamos a los informes! El 17 de febrero, la Fundación Republican Action for Argentina solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska que anule el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar $16.200 millones a las firmas Burford y Eton Park e investigue a los involucrados en la reestatización de YPF. La jueza Loretta Preska corrió vista a las partes sobre la presentación, las que tendrían hasta el 25 de febrero para responder. Según parece, la entidad que reclama ante la jueza neoyorquina tendría la intención de proteger los derechos de todos los argentinos. Suponemos que se intenta proteger a los ciudadanos argentinos de las payasadas de sus gobiernos, las cuales son los pueblos quienes las terminan pagando. Nos permitimos darles un crédito por al menos intentarlo y a título gratuito. Han hecho más por representar al menos los sentires del pueblo que cualquier otra llamada o supuesta autoridad. El doctor Fernando Irazu, representante de Republican Action for Argentina, planteó que las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos. En los primeros días de marzo todas las apelaciones habidas y por haber del gobierno se agotaron. Finalmente, las consecuencias de aceptar un litigio en el poder judicial de un estado extranjero tiene consecuencias nefastas, como el caso de la cada vez más sospechosa reestatización de YPF. El juicio perdido y con apelaciones que no extinguen ni suspenden ninguna acción encontraba a la Argentina debiendo como mínimo $16.200 millones al demandante fondo buitre Burford. El 30 de junio, en un fallo de 33 páginas, la jueza Loretta Preska concedió a la parte actora el 51% de las acciones de YPF en concepto de indemnización. Llegó la parte de la ejecución de sentencia y la doctora Preska no está dispuesta a considerar cuestiones relacionadas con quién en definitiva pagará esta cuenta. Sabe que será el pueblo argentino, pero no le importa, ella le dará dinero a cuanto buitre se acerque a reclamarlo a sus estrados. Es vergonzoso que las autoridades argentinas hayan reconocido a este tribunal y ahora no hay forma de volver atrás. La ejecución, por más que haya miles de apelaciones y chicanas, ya está en marcha. Difícilmente haya un estado que acceda a pagar esas sumas y este tipo de sentencias exorbitantes, favoreciendo siempre a los inversionistas chupasangre por sobre los intereses y el bienestar de un pueblo. Lo que parece poco realista, ya por las sumas que solicita, que pide, como el hecho de darle el control de la empresa a los demandantes, es lo de la jueza Preska. Ella quiere ejecutar la sentencia, no importa la sangre que corra. Pareciera que disfruta cargándole grilletes al pueblo argentino. Cada cual cree ver la justicia donde le plazca, pero seguramente nos repugna este grado de ensañamiento con los pobres y garantizando con sus fallos la impunidad de la corrupción en la Argentina. Papá Estado no paga nada, siempre es el pueblo el que lo hace.
Jueces como Presca y Griesa lo saben, pero les sirve para mostrarse implacables siempre con los más necesitados, tal su sentir como dioses, tal la repugnancia que nos causa. Solamente cumplimos en expresar nuestra opinión sobre estos gerentes de deudas de los buitres del planeta. El presidente de la nación no dudó ni un instante y tomó el toro por las astas y reaccionó por donde le gusta, obviamente por Twitter, haciendo lo único que todo primer mandatario de esta bendita nación sabe hacer: echarle la culpa a otro y ser grosero y suponer que nada es culpa de él. Para el señor la culpa es de él, escuchen bien, soviético Kicillof y la condenada de Cristina. Y lo repitió entre epítetos que no deberían usarse en la cuenta de un mandatario de estado decente, pero sabemos que Javier Milei no lo es. Hizo el ruego a que las fuerzas del cielo lo auxilien cuando aseguró, sin dejar de aclarar, que la culpa de todo es de Kicillof, que, al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. El presidente está totalmente ido de la realidad en este tema y está mostrando una ineptitud inhabilitante, prácticamente fundamentando en favor de un fallo que dice que va a apelar. Menudo favor ese de despotricar contra supuestos y reales responsables de este desastre. Poco les importa, siempre ellos hacen el pagadíos, y por Dios paga el pueblo argentino. La jueza Presca pretende apurar la insostenible ejecución de su fallo. La jueza neoyorquina, Loretta Presca, decidió el 14 de julio rechazar la apelación de la Argentina para que no se efectivice la cesión del 51% de las acciones a los buitres que reclaman. El fallo de Presca pone un plazo máximo de 15 días para que las acciones de YPF sean entregadas. La instancia que queda aún por utilizar para evitar el pago es insistir con la suspensión de la medida a través de la Corte de Apelaciones. Presca supone que podrá aplicar este fallo, aunque no creemos que haya estado que acceda a semejantes pedidos como los de la magistrada neoyorquina. En medio están instancias soberanas que deben tenerse en cuenta. Creemos que si no logra una solución negociada, la jueza Presca tendrá que buscar un lugar donde meter las ejecuciones de este fallo. La Corte de Apelaciones mandó a parar. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de New York el 15 de julio, decidió suspender el fallo de la jueza Loretta Presca, que un tiempo atrás falló a favor de Burford Capital y ordenó entregarle a los buitres que compraron los derechos de litigar por la causa de la reestatización de YPF el 51% de las acciones de la petrolera argentina. Las partes deberán presentar sus argumentos sobre el particular, haciéndolo Burford el día 17 de julio y la República Argentina el día 22 de julio. De esta manera, cuando se le venía la noche del desacato, aún ante una medida inaplicable como esta, la Argentina gana un poco de tiempo a ver cómo resuelve esta cuestión. Así la Argentina podrá establecer nuevas estrategias para evitar de estar el pendiente de los plazos perentorios tan pretenciosos de la jueza Loretta Presca. Los beneficios de la libertad y la destrucción del Estado jamás aparecieron en lo poco que va de la era Milei. El Estado no hace nada para quien no pueda pagarlos y los privados quieren que lo hagan. Las rutas son para quienes las pagan, como todo, y si no lo entendiste te cierran vialidad y a llorar a la iglesia si es que podés ir a pata. Así es como queda el país en las piadosas manos de sus más impiadosos seres. Tal cual el caso de Giorgalo, que hasta cuenta para mantener a su casta en sus privilegios con tropa federal para reprimir a los revoltos. Vamos a los informes. Llegamos al final de los caminos, con la excusa de acabar con la burocracia disuelven vialidad, en realidad la reciclan en una nueva burocracia, ya que no se crean si no se quitan puestos de trabajo para pagar a inútiles importantes para hacer lo mismo. O se acaban las rutas para la gente o las construyen los privados. Es decir, si las rutas no son para el extractivismo no son para nadie. Trabajadores a la calle, como si hacer rutas fuera un delito. Ya habíamos cerrado la cobertura de la causa vialidad por la que está detenida ya la 2 veces expresidenta Cristina Kirchner. El gobierno vio la oportunidad de acabar con otro foco del peronismo en el estado y mandó, por decreto 461/2025, a cerrar la Dirección Nacional de Vialidad que supuestamente hace y cuida los caminos. De esta manera, el gobierno se desentiende de la obra pública, asegurando que el progreso del capital traerá rutas, algo que ni ellos mismos, los que dicen combatir al Estado desde adentro, se pueden creer que ocurra. Usan la corrupción para acabar con una entidad que presta servicio al pueblo, al menos, cuando todo el Estado es sinónimo de corrupción, no importa cómo quieren disfrazarlo. La farsa está en pensar que los procesos de licitación los va a ganar quien no sea de la cantera del gobierno de turno.
Así Milei hizo el piquete más audaz de la historia y ha logrado que ningún ciudadano se anime a ninguna ruta del país. En el estado de las luchas, La Pauta nos lleva a una tradicional fábrica de golosinas que vendió su marca señera a una multinacional y que hace unos meses atrás se floreaba de haber recuperado esa marca. En realidad la recuperó en 2022, pero la empresa salió a mostrar un nuevo perfil mileísta, negar la crisis aunque la empresa se cae a pedazos, solamente sostenida por la represión accesoria en índices de saturación muy Bullrich. Muy valioso gesto que muchos en el ámbito empresarial vieron con buenos ojos, que no es muy excepcional, pero que lo haga Georgalos era importante. Una muestra de lástima que los dueños de marcas como Toddy, Flimpaf, Lengüetazo, Bazooka, Palitos de la Selva, Namur y Pequeños Placeres interpretan como un guiño del empresariado y el Estado para hacer fachadas construidas sobre la superexplotación de sus obreros. Volvía el de frente Mantecol si se les cantaba, el mismo que habían vendido por unos dineros 21 años atrás. La empresa se mostraba como muy sólida, como quien no se da cuenta que ya está yendo más allá de a lo que puede aspirar. Creemos que se daban cuenta ya que se prendían a mostrar solidez usando como variable de ajuste para resucitar sus productos a los trabajadores de la empresa. Una joyita, un sueño para nuestro primer mandatario hecho realidad. La política de los años 20, pero del milenio pasado. No les importa nada, lo importante es pintar de vocación empresarial, engordando una casta de inútiles con marcas que al tiempo irán diluyéndose como el estándar de vida de sus trabajadores, que es cada vez más misérrimo. El 20 de enero de este año la empresa Georgalos compró el auspicio de la Liga Profesional de Fútbol para su producto estrella Mantecol, mientras su trato con los trabajadores es cuasi feudal. Georgalos paga como, cuando y si se le da la gana. Siguen siendo fieles hacia su política de casta y estado felices, mientras los trabajadores pagan las cuentas de estos parásitos negadores que su propia ineptitud los está liquidando. Otra historia de hipocresía del empresariado argentino que solamente pueden sostener su nivel de indecencia con el apoyo del Estado. Milei y Georgalos tienen una misma política de dar, despedir, ajustar, reprimir, disque creando empleos y mostrando pujanza. Nuevamente el envoltorio lo es todo. Georgalos es Milei. Georgalos y sus máquinas de absorber recursos han llegado a un límite. Una empresa en la que nadie pone un peso hace años va detrás de la quimera de millones asociando su portafolio de marcas y fábricas a quienes la capitalicen con hasta 200 millones de dólares. La gente no estaría respondiendo al faraónico planteo de los que mandan en Georgalos. Es decir, no pagan lo que corresponde pretendiendo que alguien les dé dinero para que ellos se expandan. Como en todo el país, la idea es enriquecer burócratas, despedir trabajadores y castigar a los revoltosos. Ante lo que es una venta de humo de las buenas, ya que sus viejas marcas no se venden en ningún lado, no en las proporciones que la manutención de sus ruinosos ejecutivos merece. Ponele. Con la soberana hipocresía, sus ejecutivos aseguran: Georgalos no vende ni venderá ninguna marca, se encuentra en pleno proceso de expansión y crecimiento en el Cono Sur, apuntando a Latinoamérica. ¡Oh! Toma. El encargo que Georgalos le hace al Banco de Santander es casi una misión imposible y los ejecutivos, en vez de pensar en achicar sus insultantes ingresos, lo hacen con los de sus obreros. El hecho de que exista una representación gremial en la planta que niegue las ridículas políticas de despilfarro de los ejecutivos de Georgalos es realmente un estorbo. La verdad, no puede surgir y pagarle el sueldo a gente que los va a denunciar en sus atroces prácticas, muchísimo menos. Con esa consigna de guerra total a quien se oponga a la quimera de los de arriba, Georgalos decidió cesantear a trabajadores que son representantes gremiales, lo que desencadenó una serie de medidas de autodefensa de los trabajadores como un paro inmediato de actividades. Esa misma tarde muchos medios se ocuparon de Georgalos, pero más que nada
destacando el caos de tránsito que produjo la lucha de los trabajadores en la Panamericana. Nuevamente los medios del sistema marcan la senda para visibilizar los temas. Si no se cortaba la Panamericana, el tema no tenía nadie que conocerlo. Desde el 5 de junio y tras decididas acciones de los trabajadores, el tema Georgalos entró decididamente en la pauta informativa del país. Junio debió haber sido el mes dedicado a la conciliación obligatoria, pero la empresa Georgalos se dedicó a aumentar las hostilidades hacia los trabajadores. Producir esa gente jamás, exprimiendo lo más posible a los trabajadores y que nadie se queje. Que no quieren verse en los medios cuando entran detrás de 200 millones de dólares para sus necesidades. Las de sus personas, obviamente. Intentaron que las consecuencias de los arbitrarios despidos de personal y Georgalos no lleguen a tener trascendencia y no respetaron nada. Siguieron en la suya, haciendo lo que se les da la gana. Prácticamente lanzaron a los trabajadores de nuevo a la Panamericana. Y esta vez intervino la Gendarmería Nacional para defender los intereses de la empresa Georgalos, posicionándose el Estado Nacional y el mismo presidente de la Nación en la cuestión, la que exhibieron con esa impúdica acción lo claramente en favor de las patronales que se movieron. Una desvergüenza que continuará, por cierto, hasta que la respuesta de todos los trabajadores sea que todo tiene un límite y Georgalos los pasó todos. Ahora también con represión estatal garantizada. El Poder Judicial da siempre que hablar y pocas veces lo es por andar haciendo justicia o algo que se le parezca, sino más bien por el combo de arbitrariedades de las diversas cortes del país. Esta vez la Corte Suprema de Justicia tomó la iniciativa de amnistiar a todo cura violador viejo al liberar a Justo José Larraz de su condena de 25 años de prisión por violación de menores. Una barbaridad más de esta gente que tendrá consecuencias nefastas en que alguna vez la verdad sobre los abusos del clero salga a la luz. En otros temas judiciales quedó procesado por el juez Casanero el expresidente Alberto Fernández por corrupción en lo que se ha dado en llamar la causa Seguros. ¡Vamos a los informes! La Corte Suprema de Justicia de la Nación protegiendo a viejos pedófilos. Nuevamente algunos dogmas que aplican los jueces argentinos, y en especial los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encubren otras necesidades que no tienen el más mínimo valor jurídico, como no debe tenerlo ideas o preceptos reñidos con la humanidad. Este 1 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la condena del cura violador Justo José Larraz por una prescripción traída de los pelos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo que forzó un tecnicismo para librarse de tener que fallar en los numerosos abusos que la Iglesia Católica cometió contra los niños que padres les confiaban. Son protegidos por todos, como superciudadanos con derecho a hacer lo que les venga la gana con los niños. Después los fascistas de los mapas del delito se niegan a poner a las 250 parroquias y capillas católicas de la Autónoma como lugares de peligro de violación de menores. Así de hipócrita es la sociedad y así actúa la Corte Suprema, le importa muy poco las víctimas, solamente garantizar las vías de impunidad de quienes cometen crímenes a diario y sin consecuencias si pasa el tiempo. En tal sentido revocó la condena a 25 años de prisión que recibiera el cura Larraz por abuso sexual y corrupción de menores entre los años 1985 y 1993, cuando era preceptor de un seminario en Paraná. Rebuscaron y rebuscaron hasta que lo libraron de pagar por sus aberrantes crímenes. El bien jurídico tutelado, la impunidad de los curas violadores más viejos, y creemos que pueden lograrlo gracias a este defenestrable fallo. Argentina será el paraíso de los pedófilos de antaño. Ahora sí que la Corte se la mandó a fondo, para darle garantías de una vejez impune a los viejos violadores cuyos sueldos salen de los fondos que les faltan a los más humildes. Este fallo servirá para que otros en el mismo lugar se sientan tranquilos y asegurarse de que pasen unos años hasta que te denuncien. Otra vía para que los sacerdotes católicos violen sobre seguro en la Argentina si dejas pasar el tiempo y sos de una institución parásita del Estado como la Iglesia Católica, el máximo tribunal del país te sacará las papas del fuego.
¿Pueden ya todos los violadores eclesiásticos de antaño estar tranquilos, ya que nadie parece tener ya derecho a impedirles disfrutar de los recuerdos de lo violado hasta el fin de sus días? Argentina es el paraíso de la pedofilia católica, y todas las instituciones del Estado le garantizan la impunidad y les fomentan de esa manera sus tropelías. Reacción de víctimas de abusos eclesiásticos al repudiable fallo. Al otro día del fallo de la Corte, se conoció el rechazo de los colectivos de víctimas de los abusos de sacerdotes católicos, y aquí les citamos una de esas expresiones, más precisamente la de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Comunicado: repudiamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia ante el caso Larraz. Justo José Larraz abusó sexualmente de 7 infancias, y por esto fue condenado a 25 años de prisión. El Superior Tribunal de Entre Ríos consideró que estos delitos no prescribieron, en concordancia con la ley. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró que el delito ya prescribió. No pueden seguir ocurriendo estos atropellos a nuestros derechos como sobrevivientes. Denunciamos cuando encontramos la fuerza y los recursos para hacerlo. Es obligación de la justicia investigar siempre delitos de esta gravedad, y al encontrarlos culpables como fue este caso, deben condenar al abusador. Primero porque quien abusa no lo hace solo una vez, y además porque es reparador para los sobrevivientes. Basta de impunidad. Argentina, 2 de julio de 2025. Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Causa Seguros, procesan al expresidente Alberto Fernández. La conocida como Causa Seguros pareció reactivarse en la última semana con una ampliación de la indagatoria al expresidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, en la que intentó explicar unas facturas de ciencia ficción y no obtuvo el resultado deseado. El motivo para afirmar esto es que el jueves 10 de julio el juez Dr. Sebastián Casanelo falló procesar al ex primer mandatario y también le aplicó un embargo por más de 14.000 millones de pesos. En un fallo de más de 400 páginas, Casanelo también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, secretaria del expresidente. De esta causa se desprendieron las declaraciones de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, que terminarán en una causa por violencia de género adicional para Alberto Fernández. El 14 de julio, puntualmente a las 16 horas, como siempre, el INDEC brindó los datos de la variación del índice de precios al consumidor IPC, que equivale a decir la inflación que el Estado está dispuesto a reconocer. Este índice para el mes de junio de 2025 tuvo una variación del 1.6%. La variación acumulada en 2025 es del 15,1%, mientras que la variación interanual quedó en un 39,4%. Hasta aquí llegamos con esta 80ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.